Si tienes 30, 40 o 50 años y sientes que tu vida es un fracaso, que no has logrado nada de lo que te propusiste, necesitas escuchar esto. Hoy no vamos a hablar de un joven millonario de Silicon Valley, ni de un influencer que se hizo famoso de la noche a la mañana. Hoy vamos a hablar de un hombre que a los 65 años estaba en la ruina total. Piensa en eso por un momento. 65 años, la edad en la que la mayoría de la gente se retira. Él solo tenía un cheque de seguridad social de $105, un coche viejo y destartalado y una receta de pollo frito. Había fracasado en absolutamente todo lo que había intentado en su vida. Cada proyecto, cada sueño, cada esfuerzo se había desmoronado. Estaba tan desesperado, tan hundido en la depresión, que llegó a considerar quitarse la vida. Sintió que ya no tenía nada por qué luchar. Pero en el último momento, en el borde del abismo, en lugar de rendirse, decidió intentarlo una última vez. Una más. Esta es la increíble historia del coronel Harlan Sanders, el fundador de Kentucky Fried Chicken, y es la prueba viviente, la demostración más poderosa que encontrarás de que nunca, absolutamente nunca es tarde para empezar, para reinventarte y para construir un imperio. Para entender la magnitud de su éxito final, primero tenemos que entender la profundidad de sus fracasos. Y créeme, fueron muchos. La vida de Harlan Sanders fue una especie de comedia de errores trágicos, una cadena casi interminable de mala suerte y malas decisiones. Su padre murió cuando él apenas tenía 5 años, lo que lo obligó a convertirse en el hombre de la casa, cuidando a sus hermanos menores mientras su madre trabajaba. Tuvo que dejar la escuela en 7º grado para empezar a trabajar a tiempo completo en una granja. Desde ese momento, su vida fue un carrusel de empleos que no duraban y negocios que fracasaban. Mintió sobre su edad para alistarse en el ejército y lo enviaron a Cuba como conductor de tranvía. Pero eso no duró. Regresó a Estados Unidos y se convirtió en bombero de ferrocarril, un trabajo duro y peligroso. Luego, intentó vender seguros, pero no tenía talento para eso y fracasó estrepitosamente. Decidido a mejorar su situación, estudió leyes por correspondencia. Imagínate la disciplina. Y de hecho, se convirtió en abogado y empezó a ejercer. Parecía que por fin encontraba su camino, ¿verdad? Pues no, Ana arruinó por completo su carrera legal al pelearse a golpes con su propio cliente en medio de una sala de juicio en sí, como lo oyes. Fue expulsado y su carrera de abogado terminó ahí mismo. Pero Sanders era terco, no se rendía. Después de eso, intentó operar un ferry que transportaba gente a través del río Ohio. El negocio iba bien. Parecía que por fin le sonreía la suerte. Pero entonces, el gobierno decidió construir un puente justo al lado de su ruta de ferry. De la noche a la mañana, su negocio se volvió obsoleto y quebró. Parecía tener el toque de Midas, pero al revés. Todo lo que tocaba, en lugar de convertirse en oro, se desmoronaba. Era una historia de fracaso tras fracaso, una lección de humildad constante que habría destruido a la mayoría de las personas. Y así llegamos a sus 40 años. Con un historial de fracasos a sus espaldas, Sanders se encontró operando una modesta gasolinera en una carretera de Corbin, Kentucky. Para ganar un poco de dinero extra, empezó a cocinar para los viajeros que paraban a repostar, no en un restaurante elegante, sino en la pequeña trastienda de la gasolinera, sirviendo la comida en su propia mesa de comedor. Cocinaba platos sencillos del sur, como jamón de campo y, por supuesto, pollo frito. Y aquí es donde la historia da un giro. Su comida era tan increíblemente buena que la gente empezó a correr la voz. Pronto, los viajeros no paraban por la gasolina, paraban específicamente por el pollo del señor Sanders. El negocio creció tanto que tuvo que mudarse al otro lado de la calle a un motel con un restaurante con capacidad para 142 personas. Fue ahí, en esa cocina, donde perfeccionó su famosa receta secreta, una mezcla precisa de 11 hierbas y especias que hasta el día de hoy es uno de los secretos comerciales mejor guardados del mundo. También fue un innovador, se dio cuenta de que freír el pollo en una sartén tomaba demasiado tiempo para un restaurante concurrido, así que adaptó una de las primeras ollas a presión comerciales
para freír el pollo. Esto reducía drásticamente el tiempo de cocción y mantenía el pollo jugoso por dentro y crujiente por fuera. Su restaurante Sanders Court and Café se hizo famoso. Incluso el gobernador de Kentucky lo nombró coronel de Kentucky por su contribución a la cocina del estado. Le fue bien por un tiempo, hasta que la suerte o el destino lo golpeó de nuevo, y esta vez, con más fuerza que nunca, el gobierno planeó y construyó una nueva carretera interestatal, la I-75, que desvió todo el tráfico lejos de su restaurante. Su negocio, que dependía de los viajeros, murió de la noche a la mañana. A los 65 años, Harlan Sanders estaba quebrado. Otra vez, con 65 años, después de haberlo perdido todo una vez más, la mayoría se habría rendido. Habría cobrado su primer cheque de la Seguridad Social y se habría resignado a una vejez de pobreza. De hecho, su primer cheque fue de solo $105. Pero el coronel Sanders no era como la mayoría. Con ese modesto cheque en el bolsillo, tomó una decisión que roza la locura y la genialidad. Metió una olla a presión y un saco de su mezcla secreta de especias en el maletero de su viejo coche y se lanzó a la carretera. Su plan era recorrer Estados Unidos, de restaurante en restaurante, y convencer a los dueños de que le compraran la franquicia de su receta. Imagina la escena: un hombre de 65 años, con su traje blanco característico, durmiendo en el asiento trasero de su coche porque no podía permitirse un hotel. Se presentaba en las cocinas de los restaurantes y ofrecía cocinar su pollo gratis para el dueño y su personal. Si les gustaba, les proponía un trato él les daría la receta y el método, y ellos le pagarían una pequeña comisión, unos pocos centavos, por cada pollo vendido. Y así empezó su odisea. ¿Crees que fue fácil? Le dijeron que no a una y otra vez le dijeron que estaba loco, que era demasiado viejo, que su idea era ridícula. Le cerraron la puerta en la cara, se rieron de él en contó cada rechazo, y la cifra es asombrosa. Le dijeron que no 1009 veces. 1009 rechazos. Imagina la fortaleza mental, la perseverancia, la fe inquebrantable en tu producto para seguir adelante después de 100 rechazos, 500, 1000. Pero Sanders siguió llamando a la siguiente puerta. Y finalmente, el restaurante número 1010 dijo que Cian fue un pequeño restaurante en Salt Lake City, Utah, regentado por Pete Harmon. Ese fue el primer Kentucky Fried Chicken. Ese solitario sí fue la chispa que encendió el fuego. A partir de ese primer acuerdo, el crecimiento fue exponencial. En pocos años, el concepto de franquicia de KFC se convirtió en un fenómeno mundial. El pollo del coronel estaba en todas partes. A los 73 años, Sanders tenía más de 600 franquicias en Estados Unidos y Canadá. El hombre que estaba en la ruina a los 65 era finalmente millonario y una de las celebridades más reconocibles del planeta. Unos años después, vendió la compañía por $2 millones, lo que hoy parece una ganga, pero en ese momento era una fortuna. Parte del trato era que él seguiría siendo la imagen de la marca, el embajador vitalicio, y lo fue hasta el final. Viajó incansablemente por todo el mundo, siempre con su icónico traje blanco y su corbata de lazo negro, asegurándose de que la calidad de su pollo se mantuviera. Murió a los 90 años, rico, famoso y habiendo construido uno de los imperios de comida rápida más grandes de la historia. La historia del coronel Sanders nos enseña algo fundamental: la edad es solo un número y el fracaso no es el final. Es solo parte del proceso. Nos enseña que la única forma real de fracasar es rendirse. Si un hombre de 65 años, con solo $105 en el bolsillo y después de 1009 rechazos, pudo construir un imperio global, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué te detiene a ti? La próxima vez que sientas que es demasiado tarde o que has fallado demasiadas veces, recuerda al coronel. Quizás tú, si número 1010, está a la vuelta de la esquina. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha inspirado, suscríbete para más contenido que cambiará tu mentalidad sobre el éxito y el dinero. Nos vemos en el próximo video.